Buenas noches, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, porque estamos en tu casa, Señor. Y ahora, Señor, porque estamos también frente a tu palabra, la cual sabemos que nos va a ministrar. Te pedimos, Dios, que tú prepares nuestros corazones, Señor. Que tú seas quien nos guíe, Señor, en todo momento. Y que tú, oh Dios, permee nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Padre, para que la podamos obedecer. Guíanos en este tiempo, Señor. Y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos con el estudio de Romanos y hoy nos toca ver el capítulo 11. Si viésemos los capítulos 9, 10 y 11, bíblicamente, hermana, ¿puede sentarse? Podríamos decir que es como una trilogía, ¿verdad? En la primera parte vemos la elección de Israel, una elección soberana de Dios que se inicia en Dios y que está fundamentada en la voluntad de Dios. Y luego vemos la segunda parte, cómo ese Israel es rechazado por su incredulidad. En la tercera parte, que es la que nos corresponde en el día de hoy, vamos a ver que el panorama va a ser un poquito más gozoso, podríamos decir. Porque en aquellos que damos, Pablo mismo se expresaba de una manera que sonaba hasta un poquito dolido. En el capítulo 9, en el versículo 2 nos dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, refiriéndose a la situación de su pueblo. En el versículo 3 expresa algo muy profundo: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne. En el capítulo 10, versículo 1 nos dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y vemos que Pablo tiene colgado a Israel en su corazón, a pesar de esa relación que había entre ellos después que él se convirtió, porque Pablo estaba siendo perseguido, inmediatamente se hizo cristiano. Y vemos que aún así Pablo mantenía en su corazón a Israel. Vemos que en el capítulo 10, cuando termina con un versículo interesante, son los versículos 20 y 21. Dice, miren cómo lo presenta. E Isaías dice resueltamente: fui hallado a los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El versículo 11 dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ahí fue que nos quedamos la otra vez. Y se ve un panorama triste, un panorama de un pueblo que ha sido desechado. Es la percepción que puede crear en cada uno de nosotros. Y lo que debemos ver es por qué es tan importante la relación de Dios con Israel para nosotros. ¿Por qué es tan importante que aprendamos del trato de Dios con Israel para que podamos entender el trato de Dios con nosotros? Lo primero que tenemos que aprender es que malinterpretar a Dios siempre trae malas consecuencias. Vamos a ver en los versículos que van del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, lo que vemos acá es que en este pasaje nos habla de que Dios siempre ha trabajado con un remanente. Israel tenía la falsa percepción de que por ser judío ya ellos tenían un derecho ganado ante Dios. Sin embargo, lo que nos muestra este pasaje y los testimonios que Pablo nos da aquí es que Dios siempre ha trabajado con un remanente, y así fue que trabajó
con Israel. Pero ese remanente tiene unas características. La primera característica es que es un remanente privilegiado y que es un remanente que ha sido testimoniado. O sea, Pablo mismo se presenta a él como un ejemplo de alguien que, siendo judío, ha sido llamado por Dios. Siendo judío, Pablo fue llamado por Dios, y es lo que encontramos en el mismo versículo 1, cuando Pablo nos dice que él es israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, mostrando su ascendencia, que no hay forma de poder malinterpretar que Pablo no haya sido un judío. Hermanos, para que lo traigamos al presente, quiero mostrarles algo. Israel en estos momentos tiene unos 8 millones de habitantes. De esos 8 millones de habitantes, solamente un 2%, según Wikipedia, dice ser cristiano o está catalogado como cristiano. De ese 2%, solamente un 10% pertenece a iglesias protestantes. Los otros son católicos. En otras palabras, Israel no tiene una base cristiana fuerte en el día de hoy, con lo cual testimonia que esa situación de Israel, ese rechazo que Dios ha manifestado a Israel, todavía está en el día de hoy. Israel compite con países donde el cristianismo está prohibido de muerte. Estamos hablando de que Corea del Norte tiene un 2% de cristianos. Siria tiene un 5% de cristianos. Y son menos porque lo han matado una parte de ellos, han sido los más perseguidos en todo este conflicto. En el Líbano, en Palestina, hay más cristianos proporcionalmente que en Israel. O sea, el israelita sencillamente se mantiene cegado completamente con respecto a la obra de Cristo. Entonces, pero vemos que eso no significa que por eso todo Israel haya sido desechado. Pablo se muestra a él mismo como un testimonio de que él es parte de ese remanente. La iglesia primitiva, ¿cómo se inicia? Se inicia con un grupo de cristianos, primero 11, los 11 apóstoles, ¿verdad? Y luego vemos que en Pentecostés estaban reunidos en el capítulo 2 de Hechos, miles de cristianos, de personas, los cuales sobre ellos es derramado el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que eran judíos. Vemos el establecimiento de la nación de Israel como también un testimonio de que Dios se ha mantenido guardando ese pequeño remanente. Pero eso va a ser por un tiempo, eso no va a ser para siempre. O sea, Israel no ha sido desechado. Y eso es lo que Pablo quiere manifestar en este momento. También vemos que es un remanente que ha sido preservado. Y es lo que nos enseña en la historia de Elías. ¿Se acuerdan de Elías luego de ser perseguido por Jezabel y su esposo? Cómo todos los sacerdotes del Dios Altísimo están siendo matados. Elías se esconde, sale huyendo y desea la muerte. Y ahí Dios se le acerca. ¿Y qué dice Elías? Señor, a todos tus profetas los han matado y solamente quedo yo. ¿Y qué le dice el Señor? Me he reservado. O sea, yo, por mi gracia, me aparté 7,000 para que se mantuviese ese ministerio vivo. O sea que la obra la ha mantenido Dios. Es una permanencia que no descansa en el hombre, como lo vemos en los versículos 6 y 7, cuando nos habla de un poquito que suena como a trabalengua. Cuando nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces vemos aquí que la permanencia de ese remanente no descansa en la obra del hombre, sino que siempre ha descansado en la obra de Dios. Dios es que ha mantenido ese remanente, que lo ha mantenido siempre cuidado. Y vemos que es un remanente profetizado. O sea, la Biblia misma nos dice que no iban a ser todos los que iban a ser salvos. Ya en Deuteronomio, que es el pasaje a lo cual se está refiriendo en los versículos 8 y 9, nos habla de Moisés cuando está ya despidiendo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que Moisés Dios no le permitió que entrara a la tierra prometida. Y Moisés le dice, pues llamó a todo Israel y les dijo, Deuteronomio 29, versículos 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, lo que estamos viendo acá es que Israel, que tiene la palabra de Dios completa y se maneja por la primera parte, que es el Antiguo Testamento, aún así Israel todavía no ha recibido de Dios. Dios no le ha quitado el velo para que pueda entender, ni ojos para que pueda ver, ni oídos para que pueda oír. No es, son hasta inconcebible que países como nosotros, que somos países hasta cierto punto paganos, que venimos hasta de religiones paganas, y según Wikipedia nos dice que el 98% somos cristianos. Obviamente sabemos que no es así, pero sabemos que en proporción con respecto a un país como Israel, somos muchísimos más los cristianos que hay en este país que lo que hay en ese país. Entonces deberíamos preguntarnos cómo es posible que ese país aún no haya abierto los ojos al Evangelio si su palabra testifica de Jesucristo desde Génesis hasta Malaquías. Entonces todo le habla de Cristo, eso es obviando el Nuevo Testamento. Sin embargo, sus ojos no han sido todavía abiertos, y es porque Dios tiene un plan en cada una de sus cosas, y también en esa ceguera también hay un plan de Dios. Isaías 29 nos dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y como resultado lo encontramos en el versículo 13 del mismo capítulo 29 de Isaías, cuando dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mi boca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En pocas palabras, parte donde se fundamenta el rechazo de Israel es por su incredulidad, porque ellos creen que con los rituales que están celebrando, con esos rituales ellos están cumpliendo con Dios y creen que mantienen una buena relación con Dios. También el Salmo 69, que también es citado en este pasaje, nos habla de ese llamado. Dice: se han oscurecido sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Y ese Salmo 69 es muy interesante, porque ese es un salmo mesiánico. En el versículo 21 nos dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y hay varios pasajes, varios versículos de ese salmo que nos hablan del trato que recibió el Señor Jesucristo cuando estaba en su padecimiento en la cruz. Entonces vemos aquí, hermanos, que el rechazo al Mesías es parte de lo que ha fundamentado que Israel Dios haya tenido ese trato con Israel durante todo este tiempo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? La primera aplicación que encontramos en todo esto es que del mismo modo que no todos los judíos serán salvos por ser judíos, así tampoco ser cristiano no hace cristianos a nuestros familiares y amigos. O sea, nosotros no podemos confiar en que porque sencillamente yo soy cristiano, ya mis hijos van a ser cristianos y mis nietos van a ser cristianos. Esa es la razón por la cual esta estadística dice que el 98% son cristianos. Los demás serían locos o los demás estarían no sé dónde, pero no hay forma, a menos que Dios no haya una obra extraordinariamente grande en un país, para que el 98% de un país pertenezca a la fe cristiana. Entonces vemos ahí, hermanos, que son personas que sencillamente entienden, porque se desarrollaron dentro de una cultura que profesa ser cristiana, ya lo asumen que todos son cristianos. Y ese error podemos caer cada uno de nosotros cuando pensamos que cualquier persona que está cerca de nosotros, solamente por decir Dios te bendiga o decir bendiciones, ya esa persona es cristiana. Esa persona posiblemente lo que está viviendo un autoengaño, está viviendo una falsa religiosidad, de la misma manera que los judíos viven todavía atrapados en esa misma religiosidad. Pero en todo ese plan, hermanos, donde vemos un Israel que niega a Cristo por completo, vemos que en todo ese plan no es que Dios se equivocó, y tampoco es que podamos decir que Dios ha sido infiel a su palabra. Todo lo contrario, Dios tiene un plan mucho más grande en todo ese proceso. Y entender ese plan nos va a llevar a nosotros, ¿saben qué? A aprender a ser humildes.
Y es lo que vamos a ver en los versículos que van del 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces vemos, hermano, aquí cómo el Señor le está diciendo a los judíos. Lo primero que el Señor Pablo dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera. Ellos como que tropezaron, como decimos en el campo, no tropiezas, no te caes, adelanta un paso. El único pequeño problemita es que Israel como nación no ha tropezado para caer, pero los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo sí han tropezado para caer, y hay que tomar en cuenta esa gran diferencia. Cada persona es responsable individualmente por sus actos, y aquellos judíos que han rechazado al Mesías y que han muerto rechazando al Mesías, sencillamente no hay salvación para ellos, igual que pasa con los gentiles. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente: nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Dios nos escogió dentro de un mundo perdido, no por méritos propios, sino porque Él quiso. De la misma manera que eligió a Israel porque Él quiso, como lo vimos cuando vimos el capítulo 9. La razón de nuestra salvación debe llevarnos a la humildad. Ellos cayeron para que nosotros tuviésemos oportunidad de ser levantados. Es lo que vemos en el versículo acá, el versículo 11, cuando dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. O sea, nosotros hemos sido salvos por la transgresión de los judíos. Dios ha mirado hacia los gentiles y ha desarrollado su plan a los gentiles, pero no porque Dios haya fallado, sino porque eso era parte del plan de Dios. Cuando Dios eligió a Israel, sabía que Israel iba a caer. Sin embargo, aún así le tomó, aún así le cuidó, y aún así le guió, y aún así le mandó un Mesías, sabiendo que este iba a ser rechazado. Entonces, hermano, el saber que nuestra salvación vino por esa causa debe llenarnos a nosotros de humildad. Debemos mirar a los judíos con otros ojos. Tristemente, hace poco tiempo alguien me dijo, alguien que pertenece a una denominación cristiana, que Israel ya no eran ellos, los que estaban allá en Jerusalén, sino que somos nosotros el Israel espiritual, que ya Israel sencillamente, Dios no tiene nada que ver con ese pueblo, es con nosotros que sencillamente Dios va a trabajar. Y eso es una falacia demasiado grande, porque está diciendo que todas las promesas que Dios hizo para Israel, promesas que son muchas de ellas terrenales, sencillamente Dios las dejó de lado, cuando Dios mismo dijo que eran eternas, cuando Dios mismo dijo que eran por siempre. Entonces, o Dios es un infiel
para no decir un charlatán, o sencillamente Dios se equivoca. Y ninguna de las dos son ciertas. Entonces, hermanos, cuando una persona piensa así, lo que debemos hacer es guiarlo a estos pasajes de la Biblia. Cuando Pablo responde tajantemente, de ninguna manera, solamente que nuestras acciones siempre van a tener consecuencias. Y Israel en 2000 años ha sufrido las consecuencias de sus actos. Pero los planes de Dios con Israel están ahí y todos ellos se van a cumplir. La razón de nuestra salvación, hermanos, debe llevarnos a ser diligentes. Nos habla acá de un tiempo específico en el versículo 14. Aquí, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pablo dice, yo estoy fajado en mi ministerio, con mis ojos puestos, en que el cumplir con mi ministerio provoque a celo a algunos judíos y ellos puedan convertirse y venir a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que ser diligentes en hacer nuestra obra para que las personas vean a Cristo en nosotros y busquen del Señor a través de nosotros. Pero si nosotros somos negligentes, las personas van a decir, ven acá, pero si un cristiano lo único que hace es que va un domingo a la iglesia y un católico va el domingo a la iglesia y la semana entera sus vidas son iguales, ¿para qué? ¿Para qué buscar al Dios de los cristianos? Sigo en mi tradición, sigo en mi cultura, sigo haciendo lo que siempre he hecho. Sin embargo, hermanos, como vemos, si queremos impactar en el mundo, si queremos impactar en la gente que queremos, tenemos que ser diligentes con el ministerio que Dios ha puesto en nosotros. Vemos aquí, hermanos, que hay un tiempo que es limitado. Nos habla de un tiempo de los gentiles, que ahora mismo acabo de perder, pero nos habla de que hay un tiempo específico en el cual la iglesia va a tener un rol en este mundo y que cuando venido el fin de ese tiempo, sencillamente ya la iglesia no va a estar y nuestros familiares que queden aquí, hermanos, sencillamente se van a perder a menos que no aparezca un judío que le predique, porque va a haber un levantamiento de personas que van a creer en Cristo en ese tiempo y van a hacer una obra de predicación, pero esa obra de predicación va a tener un precio muy alto que pagar. Lo van a tener que dar todo, incluyendo sus vidas. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que Israel sigue siendo precioso para Dios. Los versículos 15 y 16 nos hablan, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Somos aquí, hermanos, como Dios nos sigue hablando de que Israel es un pueblo especial. Cuando nos habla de las primicias, está hablando de aquella fruto que se llamaban, que eran los que se bendecían, y con ellos estaban bendiciendo a todos los demás frutos que iban a ser cortados. Recuerden que era la primera cosecha que se llevaba al templo, y al bendecir esa se estaba bendiciendo a todo lo otro que quedaba detrás. En pocas palabras, al ser los patriarcas benditos para el Señor, así los que vienen detrás de ellos también siguen siendo benditos para el Señor. Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios. Aprendamos a ser agradecidos, hermanos. La salvación vino por medio de Israel y nos sustentamos por medio de él. Es la palabra de Dios, se dio en Israel. Fue escrita por judíos. Fue escrita para un entorno judío y nosotros somos beneficiarios de esto. No es Israel el que se beneficia de nosotros, sino somos nosotros que nos beneficiamos de él. Y miren, hermanos, qué ilustración toma acá. Y toma un proceso muy conocido, el proceso de injerto. En el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose a los judíos, ¿verdad? Y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a nosotros, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Qué es lo que ha pasado durante 2000 años? Que los cristianos han visto a Israel como algo para rechazar. La mayoría de las religiones que se denominan, de las denominaciones que se denominan cristianas, han visto a Israel con malos ojos. Israel ha sido perseguido. De hecho, todavía los mismos protestantes
persiguieron a Israel en su tiempo. Cuando vino la peste negra, se culpó a Israel. Cuando vinieron los reyes católicos y querían tomar todas las posesiones de toda esa zona de España, culparon a los judíos, hicieron salir a los judíos. Hace poco la gente de Hitler culparon a los judíos y siempre los judíos han sido perseguidos, hermanos, por personas que dicen ser cristianos. Hermanos, nosotros somos los que nos hemos beneficiado de Israel. Y en un proceso contranatural, porque ¿qué estamos viendo acá? ¿Cómo funciona el proceso del injerto? En el proceso del injerto tú tomas una planta del sitio, ¿verdad? De la región que está climatizada, tropicalizada, podríamos decir, que está preparada para ese terreno, ¿verdad? Y tú tomas a esa planta, tú la injertas del mismo tipo de planta, otra variedad de mucho más calidad, porque tú quieres cosechar de esa otra variedad, de la que tú acabas de injertar. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede ahí? Se unen. Una aporta su resistencia al terreno y la otra aporta la calidad del producto. Entonces, en este caso es al revés. Aquí tenemos un olivo silvestre que lo que daba no servía, que somos nosotros, y somos injertados en un olivo que sí era santo, ¿verdad? Y nosotros nos hemos beneficiado de ese injerto. Sin embargo, el trato que le hemos dado al pueblo de Israel no ha sido ese durante todos los años. Hermanos, debemos ver a Israel con otros ojos y no a este Israel. Debemos ver al Israel que está allá al lado de Palestina, que está allá al lado de Siria y que está rodeado de países toditos enemigos de él. Necesita nuestras oraciones día y noche, a pesar de que veamos que son menos cristianos que los mismos países árabes que están alrededor de ellos. Jordania tiene más cristianos que Israel. Entonces, hermanos, con esto estamos viendo que aprendamos que lo que separa a los judíos de Dios no son sus obras pasadas, sino su rechazo presente al Mesías. No podemos decir, Israel fue el que mató al Mesías, porque al Mesías, recuerden que quienes lo crucificaron, quienes clavaron la espada, fueron los romanos, ¿verdad? Israel también fue partícipe. Pero lo que queremos ver es que en esto el Mesías fue crucificado por todos y cada uno de nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. O sea, la razón por la cual Él se entregó voluntariamente fue para que tú y yo fuésemos salvos de la ira de Dios. Por lo tanto, si hay un culpable, mírate en el espejo. Si hay un culpable de la muerte de Cristo, mírate en el espejo. Entonces, lo que separa a Israel de Dios es su rechazo presente al Mesías. No es otra cosa, hermano. Entonces, hermano, no podemos relativizar el carácter de Dios. Si Israel, el pueblo de Dios, la nación santa, ha sido castigada por su incredulidad, ¿qué será de nosotros si somos negligentes? ¿Nuestras acciones no van a tener consecuencias? Claro que van a tener consecuencias. Por lo tanto, hermano, debemos ver cómo andamos. Debemos ver cómo andamos para que nosotros no suframos las consecuencias de nuestras acciones. Aprendamos de Israel. Israel es como un libro abierto para nosotros. Ahí vemos a Dios tratando con un hijo suyo. Ahí vemos a Dios tratando con su pueblo, desde su formación, desde que fue tomado hasta el día de hoy. Hermanos, no hay mejor ejemplo para aprender de cómo Dios trata el pecado que la forma en que Dios ha tratado con su pueblo, Israel. Aquel pueblo que Él llama la niña de sus ojos. Sin embargo, le ha sometido a todas esas cosas que hemos hablado y que han pasado. Pero hermanos, aprendamos que Dios tiene un propósito futuro para la nación de Israel. O sea, lo de Israel no ha terminado. Y en ese proceso hay mucho para aprender para nosotros. Hermanos, nos dice el versículo, a partir del versículo 25, nos dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren qué hermoso termina este pasaje. Empieza con tristeza de un Pablo abatido por la situación de Israel, y miren cómo Pablo se expresa al final de tratar el tema de Israel. Entonces, hermanos, este es nuestro tiempo, hermanos. Nos habla aquí en el versículo que había perdido, el versículo 25, que este endurecimiento se ha producido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un tiempo, hermano, en que ya la iglesia va a estar completa y el Señor va a venir por su iglesia. Me encanta la oración de la hermana cuando oramos todos los miércoles, porque el Señor complete a su iglesia. Es una petición que debe estar siempre en nuestros corazones. Hay un tiempo limitado, hermano, por lo tanto debemos aprovecharlo. Hay un tiempo limitado nuestro aquí que se manifiesta tanto en nuestro tiempo físico, que todos vamos a morir, a menos que el Señor no venga antes, de esta nadie sale vivo, o sencillamente porque el Señor haya venido y en ese caso nosotros como iglesia vamos a ser tomados y no va a haber quien le predique a nuestros familiares. Vemos aquí, hermanos, que Israel será restaurado. Esa restauración es una restauración física en Israel. Dios es fiel y esa es su esencia, como lo vemos en el versículo 29. Nos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios da no es un préstamo, Dios lo ha dado. Y eso debe llevarnos paz a nosotros a la hora de servir al Señor, porque lo que el Señor nos ha garantizado por tomarnos y por servirle son cosas que son ciertas y son seguras. Por lo tanto, podemos vivir tranquilos de que esas cosas ya las tenemos y podemos vivir confiados y no preocupados. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de qué piensa un jugador de béisbol cuando lo firman y le dan un contrato por 12 años garantizado. Millones y millones de dólares por 12 años garantizado. Esa persona tiene que buscar una motivación para poderse levantar todos los días a trabajar duro, para prepararse y para jugar ese béisbol, porque ya tiene un contrato garantizado. Si se pusiese obeso, si se pusiese gordo, si dejase de rendir, a él le van a pagar su dinero. Y debo decirle, hermano, que hay personas que lo han hecho. Pero lo que quiero que ustedes vean en este caso es que nosotros tenemos un contrato garantizado, tenemos bendiciones ciertas y seguras, por lo tanto podemos dedicarnos tranquilamente a jugar el juego que Dios nos ha puesto a jugar. Eso es lo que siempre dicen los jugadores. Ya nuestra familia está segura, a muchos quiebran luego después y terminan en los tribunales con demanda y cosas, pero ellos sienten que tienen su problema económico seguro y ya pueden dedicarse tranquilamente a lo que más les gusta. Así nosotros tenemos todo seguro, por lo tanto podemos dedicarnos tranquilamente a lo que más debe gustarnos, que es servir al Señor. Entonces Dios es fiel, eso está en su esencia y por lo tanto podemos dormir tranquilos. Dios es justo y su justicia es la misma para todos. Entonces vemos acá en el versículo 32 cuando dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos hemos pecado y todos necesitamos de la misericordia de Dios. No hay un método de salvación diferente para los judíos al método de salvación que tuvimos nosotros. Por lo tanto, Dios es justo y su justicia siempre ha sido la misma. El judío no podrá ir ante Dios y decir, Señor, yo cumplí con el Antiguo Testamento. Porque el Señor dijo, no, hay un camino entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hay una sola puerta que tú puedes cruzar y ese es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por lo tanto, no hay otro camino, hermano, que la persona pueda buscar. Por lo tanto, Dios es justo, nos ha dado a todos una misma vía y una misma oportunidad. Hermanos, versículo 33 al 36 nos dice que no debemos cuestionar sus acciones, solo aceptarlas sabiendo que son lo mejor para nosotros. Hermanos, muchas veces vivimos cuestionando ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué fulano no, por más que se le ha predicado,
no ha creído en el Evangelio. El mismo Isaías se hacía esa pregunta: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque se le ha predicado por todos lugares, ha salido a predicarse la palabra de Dios y no han creído en nuestro anuncio. Sin embargo, hay personas que sencillamente no van a aceptar la palabra de Dios. Aún así, nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios. Hermanos, que al final de todo, terminemos como Pablo, gozoso, dando gloria a Dios por las cosas que Dios ha hecho en nosotros y siendo responsables por el ministerio que Dios ha puesto frente a nosotros. Y veamos en los judíos, aprendamos de ellos, cómo Dios se mantiene siempre fiel a su promesa y cómo Dios va a terminar su obra con el pueblo judío, así también como va a terminar su obra con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has puesto un espejo frente a nosotros, a los fines de que podamos aprender, Señor, y podamos verte a ti, Señor, actuando con un pueblo, Señor, mostrando tu misericordia, también mostrando tu rigor, Señor, tu celo por la verdad, tu celo por la justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú has hecho en nosotros, porque ha sido inmerecido, Padre. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra a aquellas personas que no te conocen, ya sean judíos o gentiles, Señor, ya sean familiares o amigos, ya sean compañeros de trabajo, Señor. Todos necesitan de Jesucristo para poder llegar a ti, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Bendice el tiempo que viene ahora, Señor, donde vamos a conmemorar la Santa Cena. Y te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.